Sí, en realidad se aprobó el protocolo luego de un trabajo de varias semanas de consensos entre las diferentes provincias respecto a esto que sería como un piso, un criterio marco que nos habilita ya a empezar a transitar la organización de la vuelta a clase sobre suelo firme para dar una imagen en términos de lo que tiene que ver con la infraestructura necesaria, en términos de seguridad, higiene sanitaria de nuestras escuelas y también los criterios pedagógicos que vamos a establecer para cuando las condiciones epidemiológicas nos permitan comenzar con el regreso presencial. En ese sentido, ¿hay una fecha fijada, ideal, que se haya planteado? ¿Cuál sería? No, el marco, el protocolo no lo establece. Evidentemente uno pretende empezar a organizarse para luego de las vacaciones, que comienzan ahora el próximo lunes, durante 2 semanas. Luego de finalizado el receso, uno pretende claramente empezar a transitar este camino que requiere una organización previa de nuestras instituciones, requiere mucho trabajo de capacitación y concientización de todos los actores de la comunidad educativa en términos de internalizar las condiciones en las cuales va a darse esa vuelta, que tienen que ver fundamentalmente con todo el protocolo de distanciamiento social que debemos llevar adelante, el uso de barbijos, lavado de manos, la alternancia entre presencialidad y educación a distancia que vamos a tener que seguir teniendo, por lo que pretendemos en las primeras semanas luego del receso, trabajar en eso y luego sí pensar que si las condiciones sanitarias lo permiten, hoy tenemos gran parte de nuestra provincia que no han tenido casos o los casos que han tenido han sido muy aislados y ya ha pasado un tiempo prudencial en que no se han reiterado los casos, más de la mitad de la provincia en la que están en esas condiciones, así que somos optimistas desde el punto de vista educativo de que podemos ya para agosto empezar a pensarlo, En ese pero también al mismo sentido, tiempo hay que ser muy prudentes. Müller, en ese caso, hay localidades que claramente no están en esa misma condición que señalaba usted. Ejemplo, Paraná, ¿tendrá que esperar la capital entrerriana así las cosas? ¿O será en principio la provincia habilitada, estará dentro de todas las jurisdicciones del país y luego se va a ir tomando decisión localidad por localidad? Nosotros creemos que cuando la provincia, como te digo, en un escenario como el que estamos hoy, y esto es muy dinámico, puede variar porque uno no maneja, no tiene antecedentes para proyectar respecto a cómo avanza la pandemia, pero claramente si tenemos un marco en el cual la provincia tiene la situación controlada, aún con territorios al interior donde sigue habiendo casos, podemos pensar en desdoblar esas realidades, porque incluso también hay que pensar que así habilitando la vuelta, siempre va a estar la posibilidad de tener que retrotraernos en función del avance de la pandemia. Claramente uno cree, por lo que está percibiendo en otros lugares del mundo, que sobre todo pasado la etapa más crítica del invierno, las condiciones van a ser mejores para la vuelta, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad que vamos a tener de tener lugares bien ventilados, que pase también la fase más difícil del invierno. De alguna manera uno trata de ser optimista, más allá de que uno no es autoridad ni especialista en términos sanitarios, pero sí podemos tomar como casos de ejemplo lo que está ocurriendo en otros países, y es lo que transmite por ahí el Ministerio de Educación de la Nación. Esa es la mirada sobre la cual le estamos poniendo, que de todas maneras va a ser un segundo cuatrimestre que no va a ser normal, porque así volviendo en algunos cursos, algunos grados, en algunos lugares, a la presencialidad, vamos a convivir durante todo el segundo cuatrimestre con
con esta alternancia entre presencialidad y no presencialidad que nos obliga a seguir pensando en un esquema que tiene similitudes con lo que hemos vivido este primer cuatrimestre. Hablaba ya del sistema bimodal y también se hablaba de las aulas burbuja. ¿Cómo son? ¿Qué representaría dentro del aula esta modalidad? La idea de burbuja puede ser dentro del aula o puede ser considerada directamente el grupo que va a concurrir semanalmente. Esto en términos sanitarios se trabaja o está expresado en el protocolo como un marco en el cual podemos seguir en caso de haber algún caso sospechoso o algún caso confirmado en el grupo de estudiantes que va a concurrir de manera secuenciada, digamos, todas las semanas de manera presencial. Vamos a saber qué grupo debemos aislar sin necesidad de tener que suspender las clases en toda la escuela, e incluso en una misma división o en un mismo grado. Tampoco se va a ver afectado todo el grado, sino solamente ese grupo que hace todas las tareas juntos, sin estar conviviendo o teniendo cercanía estrecha con otros grupos de la misma escuela o de la misma división. Mire, también se estaba analizando modificar algunos horarios en función de evitar que haya ingreso o egreso a las escuelas en horarios pico de transporte donde sabemos que hay mayor movilidad. ¿Esto está contemplado también? Una cosa es el marco nacional, que esto lo contempla y da orientaciones y sugerencias, y otra es justamente la adaptación que vamos a hacer de ese protocolo en nuestra provincia. Claramente nosotros estamos viendo que hay una necesidad de ordenar o flexibilizar los horarios escolares tradicionales en función de la realidad del transporte público, fundamentalmente, pensando en ciudades donde esto es más esencial, como el caso de Paraná, y también, lógicamente, la cantidad de tiempo que pueden estar los estudiantes en las escuelas. Nosotros creemos que hay que acotar la jornada escolar en función de reducir también los tiempos de contacto que va a haber en las escuelas a un máximo de 4 horas. Pero son temas que estamos en estos momentos trabajándolo intergubernamentalmente, porque hay otras áreas que también tienen que dar su opinión al respecto, y también hacia afuera con la comunidad educativa, con nuestros representantes territoriales, que son los directores departamentales de escuela. Creemos que es importante este tema de trabajar con cierta flexibilidad en los horarios y en la asistencia. También se ha definido dentro de este protocolo y este encuentro que han tenido el reorganizar los saberes a transmitir. ¿Esto qué significa? Y más pensando que queda después del receso solo un cuatrimestre, y no sé si se hace, otra pregunta, ¿no? Si se ha descartado o no ya extender lo que queda del año abarcando el periodo de verano para darle continuidad a las clases. Eso está muy aún en discusión, y en el protocolo se expresa claramente como una segunda etapa. Nosotros hoy, en la discusión, en el debate para armar este protocolo marco, decidimos con las provincias, por un criterio, si se quiere, más de orden, acotar la resolución federal a la organización de la vuelta de clases, y luego dar una segunda discusión que va a tener que ver justamente con la segunda etapa, con lo que vamos a tener que pensar en términos de acreditación de saberes, de justamente finalización de cursos, finalizaciones de niveles, que tiene también que involucrar en la discusión a las universidades a nivel superior. Aún no hay definiciones al respecto. Lo que sí nosotros desde la provincia ya avanzamos es en el documento 6 de la propuesta Contenidos en Casa, que tiene dos partes: una primera parte que tiene que ver con la organización institucional y una segunda con la organización de los saberes, como vos decías en la pregunta. Nosotros ya sabemos que para el segundo cuatrimestre va a haber grupos que van a tener que seguir quizás alternadamente con una propuesta que no tenga la presencialidad y la normalidad que tendría una situación prepandemia. Por lo tanto,
hoy estamos trabajando sobre cuáles serían los saberes y contenidos básicos que van a tener que aprender nuestros niños, niñas y jóvenes en los 4 meses y algo más que nos quedan luego del receso de julio. Y luego sí evaluaremos de qué manera evaluamos, de la manera que lo hicimos en este primer cuatrimestre, pero también pensando en algún tipo de evaluación conceptual, a los fines de tener algo de qué tomarnos a la hora de definir la finalización del curso, ya haciendo el puente con el 2021.